Bueno, amados hermanos, que la paz y la gracia del Señor les acompañe una vez más. Bienvenidos a esta serie Misticismo, Sincretismo y la Iglesia Emergente. Gracias a Dios por este tiempo, por esta nueva oportunidad que nos da y que nos permite de estar con cada uno de ustedes. Bien, vamos a continuar con esta segunda enseñanza de esta serie que comenzamos el miércoles anterior. Espero que estén dispuestos a aprender, a ser edificados en este tiempo. Espero que tengan a su mano Biblia, tarjeta de tomar apuntes. Presten mucha atención a lo que hoy van a escuchar, porque claramente el propósito del Señor es que nosotros seamos edificados, amados hermanos, con su palabra. ¿Bien? De modo que vamos a comenzar con esta segunda parte de la serie Misticismo, Sincretismo y la Iglesia Emergente. Bien, ¿cómo nosotros podemos definir, cómo deberíamos definir lo que llamamos el misticismo cristiano? Ojo con esto. ¿Qué es el misticismo cristiano, amados hermanos? El misticismo cristiano nosotros lo podemos definir como la búsqueda de un conocimiento más profundo de Dios. Ojo con esto. El misticismo cristiano lo podemos definir como la búsqueda del conocimiento de Dios, ¿sí? De un conocimiento más profundo de Dios basado en experiencias meramente sensoriales, ¿sí? Y cuando hablo de experiencias sensoriales, estoy haciendo referencia a una experiencia que involucra uno o más de nuestros sentidos. Estoy hablando de la vista, estoy hablando del oído, del tacto, del olfato y del gusto, ¿sí? A través de los sentidos, ¿sí? El misticismo, amados hermanos cristianos, busca establecer una conexión más profunda con el mundo espiritual. Ojo aquí con esto que les voy a hablar. Ojo aquí con esto. Este es el asunto peligroso del misticismo. Repito, que busca establecer una relación más profunda con Dios. Ojo, una relación más profunda con Dios a través de los sentidos, ¿sí? Y esto, amados hermanos, es un grave y peligroso error, pretender establecer una relación espiritual utilizando los sentidos físicos. Ojo, esto es peligrosísimo. Ojo con esto, nunca se olviden de esto que les voy a decir. Recuerden esto. Los sentidos físicos, la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, amados hermanos, no fueron dados, nunca se olviden de esto, por favor, que es muy importante. No fueron dados, amados hermanos, para comprender o para relacionarnos con el mundo espiritual. No. Los sentidos que nosotros tenemos, como la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, nos fueron dados no para comprender el mundo espiritual, sino el mundo físico, amados hermanos, que nos rodea a cada uno de nosotros. Eso es importante que lo tengamos claro. Bien, remitámonos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, y vamos a leer del verso 16 al 17. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, del versículo 16 al 17. Dice el apóstol Pablo allí, leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice el apóstol Pablo, presten atención a esto, por favor. Toda la escritura, dijo Pablo, le dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Presten atención a esto. Y útil, dice Pablo, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice el verso 17, a fin
con el sentido, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, dice Pablo, preparado para toda buena obra. Bien, ojo con esto. La verdad, amados hermanos, que el Espíritu Santo, ojo aquí, la verdad que el Espíritu Santo reveló a través del apóstol Pablo con estas palabras, esta verdad es una afrenta total para el cristianismo místico. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque Pablo establece de manera clara cómo el hombre y la mujer que llegan a Cristo son enseñados. Cómo el hombre y la mujer que llegan a Cristo son enseñados, Pablo lo establece de manera clara por medio de su palabra. El hombre místico, el cristiano que le gusta el misticismo, el cristiano místico, ¿sí? El místico cristiano busca y siempre va a buscar algo aparte de la palabra de Dios para conocer a Dios. ¿Me están entendiendo? El místico cristiano siempre buscará algo más. Ojo, algo aparte de la palabra para conocer al Dios de la palabra. ¿Sí? El místico cristiano siempre esperará tener un sueño, siempre esperará tener una visión. El místico cristiano buscará irse a una montaña alta donde él se pueda hallar solo para escuchar la voz de Dios. Él buscará escuchar una voz audible, audible aquí, que él escuche si la voz es ronca, si es gruesa, si es delgada. Pero él la quiere escuchar, él quiere escuchar la voz audible de Dios y cree que lo puede hacer. Él esperará escuchar una voz audible que le enseñe. El místico cristiano buscará que un día una figura resplandeciente se haga al lado de él en una silla, se acueste al lado de él en la cama o se siente al lado de él en la cama para que le enseñe, etcétera, etcétera. Pero Pablo dice que la escritura fue inspirada por Dios para que por medio de ella el hombre lo conozca. Tampoco necesitas una experiencia mística sensorial para sentirte redarguido o para sentirte corregido o para que seas instruido. Todo eso, dice Pablo, tiene la palabra de Dios. Todo eso lo hace la palabra de Dios. Es importante que entiendan esto. El místico cristiano, el misticismo cristiano, amados hermanos, ha permeado todas las cosas por medio de las cuales fundamentamos una relación con Dios. Préstenme mucha atención aquí, ojo aquí. El misticismo cristiano ha permeado todas las cosas por medio de las cuales fundamentamos una relación con Dios. Por ejemplo, la oración es una de ellas. Y alguien dirá, ¿cómo el misticismo permeó, infiltró, tocó, afectó la oración? Dentro del cristianismo místico, ojo aquí con esto, para que ustedes puedan comprobar lo que les estoy hablando. Dentro del cristianismo místico se enseña que la oración a Dios debe de tener como mínimo una hora de duración. Como mínimo una hora de duración. El misticismo cristiano, cuando hace referencia a la oración, enseña que la oración está sujeta a un tiempo, ¿sí? A un tiempo. Y que, repito, el mínimo tiempo en el cual un cristiano debe orar, mínimamente una oración debería durar una hora. ¿En qué texto bíblico el misticismo cristiano pretende afectar de manera errónea, grave y peligrosa la oración como fundamento para yo establecer una relación con Dios?
¿Cuál es el texto en el cual ellos se basan? Bien, entonces ellos se basan en las palabras de Jesús escritas en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 40. Mateo, capítulo 26, versículo 40. El texto dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, dice el texto, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Ok, ese es el texto que el misticismo cristiano utiliza para enseñar como el fundamento escritural, para enseñar, para señalar que la oración mínimamente debe de tener una hora, ¿sí? Que el cristiano que no es capaz de orar mínimamente una hora, pues es un cristiano que no es escuchado por Dios, ¿sí? O sea, para ellos una oración de media hora no tiene valor espiritual. Para ellos una oración de 40 a 45 minutos no tiene valor espiritual. Lo mínimo es una hora, ¿sí? Y esa frase, ojo aquí con esto, esta frase, encontrada, amados hermanos, en el jardín de Getsemaní, momentos antes del arresto de Jesús, lo que está expresando Jesús con esto que usted está leyendo, Jesús lo que está expresando allí es la decepción por la debilidad humana y la incapacidad de sus discípulos para mantenerse alerta durante un momento de gran dificultad espiritual para el Señor. Pero no es un texto, escuchen bien esto, amados hermanos, no es un texto donde Jesús esté estableciendo un tiempo mínimo de oración como una doctrina, ¿sí? Me explico. Si hubiese sido así, el apóstol Pablo en alguna de las 13 cartas que escribió hubiera replicado esa enseñanza, ese fundamento, si hubiese sido establecido allí como una doctrina. Pero claramente Pablo no lo hizo. Todo lo contrario, escuchen esto, todo lo contrario. Cuando Pablo enseñó sobre la oración, enfatizó sobre la necesidad de orar en todo momento. Pablo no habló de un tiempo y Pablo tampoco habló de un lugar en específico. Repito, cuando Pablo, amados hermanos, hace énfasis, hace referencia, habla en sus cartas a la iglesia acerca de la oración, Pablo nunca hizo un énfasis, nunca habló, nunca estableció un tiempo específico para la oración, pero tampoco estableció un lugar específico para la oración, hermanos. Quiero que vayan a dos textos donde podemos comprobar lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Miremos los dos textos que fundamentan lo que les estoy hablando. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Me colaboran con los micrófonos, por favor, tengan cuidado de que no me los activen. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 8. ¿Qué le dice Pablo allí a Timoteo? Le dice lo siguiente. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Sí? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Por favor, María, colabórame con el micrófono. Ok, vuelvo aquí. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Allí Pablo establece un principio claro. No existe un lugar específico donde el Hijo de Dios, la hija de Dios, pueda ir a comunicarse con Dios. A eso quiero que ustedes le sumen que Dios es omnipresente.
Él tiene la capacidad de estar en todo lugar al mismo tiempo. O sea, Dios está en el baño, Dios está en la sala de tu casa, Dios está en la cocina, Dios está cuando vas al centro, Dios está cuando vas a un centro comercial, Dios está cuando vas a un hospital, a una clínica, cuando a donde vayas, en el lugar donde estés, en el tiempo que estés, podés comunicarte con Dios. Podés tomar la oración como el fundamento, como uno de los fundamentos principales para poder establecer una relación con Dios. Pablo no habla de un lugar específico. Y cuando lees lo que Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, en esa carta a la iglesia en Tesalónica, primera de Tesalonicenses 5:17, es donde Pablo habla de orar sin cesar. Orar sin cesar. Permítame, yo me salgo un poquito, permítame, hago un paréntesis aquí para yo poder responder una pregunta que si bien nadie me la ha hecho ni por aquí en TikTok, ni ninguno de ustedes que están aquí, pero yo ya sé que alguno de ustedes se la está haciendo, ¿sí? Yo sé que alguno de ustedes está haciendo esta pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Pastor, venga, pero, o sea, ¿yo cómo voy a orar sin cesar? O sea, ¿quién ora sin cesar? ¿Sí? ¿Quién ora sin cesar? Explíqueme eso. Porque, pastor, o sea, perdóneme, pero, o sea, yo tengo que vivir, tengo que trabajar o tengo que estudiar. Yo tengo un tiempo de trabajo, tengo un tiempo de estudio, tengo que utilizar tiempo para dedicarle a mi familia, etcétera, etcétera. O sea, eso es un texto que es inaplicable, ¿sí? Porque ¿quién tiene la capacidad de estar orando las 24 horas, 7 días a la semana? Ok, quien se esté haciendo esa pregunta tiene que tener un mal concepto de lo que es oración, ¿sí? ¿Y por qué a veces tenemos un mal concepto de lo que es oración? Porque el cristianismo contemporáneo nos enseñó mal el concepto de la oración. ¿Qué es oración? ¿Sí? La oración no es un acto místico que yo tengo que hacer para que Dios me escuche. Me explico. Ustedes se encontrarán con denominaciones cristianas evangélicas de un corte neopentecostal donde para orar las mujeres se tienen que poner aquí no sé cómo se llama eso, un velito aquí. Y ellas si no se ponen ese berriondo velo, ellas no oran, porque ellas dicen que ese velo implica como santidad, como que ese velo habla de la soberanía, del poder de Dios, y ellas no pueden ni leer la Biblia ni orar sin ese velo. Entonces se ponen ese velo, ¿cierto? Misticismo. ¿Qué se nos enseñó mal con respecto a la oración? Que para orar vos tenés, que para vos poder orar a Dios tenés que orar arrodillado y entonces que tenés que doblar tus rodillas. Y entonces los mochos, ¿qué? Y entonces los hermanos mochitos, ¿qué hacemos con los mochitos? ¿Qué rodillas van a doblar los mochitos? Que es que si no te arrodillas, entonces Dios no te va a escuchar porque el arrodillarte es una expresión de humillación. Ah, venga, hermano, y si usted se tira al piso, pues más, o sea, si usted se tira al piso, hermano, Dios me escucha mejor todavía, porque es una actitud de humillación. Eso se nos ha enseñado a nosotros dentro del cristianismo, ¿cierto? Una vez yo le preguntaba a alguien si yo puedo orar acostado y me decía, no, ¿cómo vas a creer que vas a poder orar acostado? Y entonces los parapléjicos que no se pueden ni arrodillar ni sentar, o sea, no pueden entonces comunicarse con Dios. Esos son una serie de tabúes, escúchenme bien esto, porque a mí me gusta hablar claro y hablar la verdad, así yo vaya en contra de la corriente, porque aquí vamos es en contra de la corriente, estamos hablando claro y nuestra intención es poder transmitirle a ustedes la verdad al precio que sea, amados hermanos. ¿Sí? O sea, necesitamos derrumbar tabúes, enseñanzas falsas, preceptos falsos, dogmas que no tienen nada que ver con la realidad bíblica. Entonces, que vos no podés orar acostado, que no podés orar sentado, que tenés que estar orando es arrodillado y si no tirado al piso. Pero eso usted no lo encuentra en la Biblia, o sea, eso no tiene fundamento escritural.
Eso termina siendo un mero pensamiento filosófico humano, pero no tiene fundamento escritural. Entonces, orar es hablar con Dios. Punto. No le demos vueltas a eso. Orar es hablar con Dios. Y vos podés hablar con Dios acostado. Vos te podés acostar en tu cama, te arropás, sabroso, cuadrás tu cabeza en la almohada y hablas con Dios allí. Podés hablar con Dios sentado, podés hablar con Dios arrodillado, podés hablar con Dios tirado en el piso, podés hablar con Dios en el baño, podés hablar con Dios en la ducha, podés hablar con Dios cuando vas en el bus a tu trabajo, ahí vas en el trabajo, vas ahí, el bus ahí, y ahí vas hablando con Dios. Orar es hablar con Dios. En todo lugar, dice Pablo, que los hombres oren en todo lugar. ¿Por qué en todo lugar? Porque en todo lugar podemos hablar con Dios y orar sin cesar. Ok, entonces respondamos la pregunta. Pastor, pero yo cómo voy a orar sin cesar si yo trabajo, estudio, si tengo una familia. Ese es el punto, porque comprendemos mal el concepto de lo que es orar. Yo puedo orar, que es hablar con Dios, o para que me entiendan mejor, yo puedo hablar con Dios siempre. No quiere decir que yo, a ver, salgo de mi casa y comienzo la oración y comienzo la oración y llego al trabajo y la gente me dice, este man está loco, está como hablando solo. No, es que estoy orando con Dios. Ve, pero llegaste a las 9 de la mañana orando con Dios, a las 2 de la... Todavía estás orando con Dios. Sí, estoy orando con Dios, déjame. No, 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 no lo veas de esa manera. Cuando Pablo habla de orar sin cesar, Pablo está haciendo referencia a la importancia de que nosotros hablemos con Dios, nos comuniquemos con Dios en todo tiempo y en todo lugar. Por eso es que nos tenemos que sacar de nuestra cabeza esos dogmas que yo tengo que orar es en un cierto lugar y bajo una posición específica, amados hermanos. ¿Sí? Eso dice Pablo. Luego encontramos las palabras del salmista. Quiero que vayan al libro de los Salmos, capítulo 55. Y vamos a leer el verso 16 y el verso 17. Salmos capítulo 55, versículo 16 y 17. Y vamos a mirar qué es lo que el salmista escribe allí. Leo. En cuanto a mí, escribe el salmista, dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré. Pónganle cuidado a esto. Y Jehová me salvará. Miren lo que escribe el salmista. Ojo aquí lo que dice el salmista. Tarde y mañana, ojo, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Ojo aquí con eso, que es importante. El salmista, como el mismo Pablo, nunca establecieron un horario o tiempo específico para orar. ¿Por qué? Porque ellos sabían ellos sabían que el Dios al cual iban a elevar ese clamor era y es un Dios atemporal. Pastor, ¿qué significa el concepto atemporal? Ese concepto atemporal, cuando yo digo que Dios es un Dios atemporal, estoy diciendo que Dios no está atado a las leyes del tiempo. Dios no está atado a la ley del tiempo de mañana, tarde y noche, para que me entiendan, ¿sí? Lo que estoy diciendo con eso es que para Dios no hay mañana, no hay tarde y no hay noche, ¿sí? Porque Él está ciertamente, amados hermanos, dispuesto a escuchar nuestras oraciones siempre, en cada momento. Pero aquí es donde viene el misticismo. Ojo, aquí es donde viene el misticismo y para ponerles un ejemplo, tengo que hablarles de alguien que muy posiblemente algunos de ustedes que están aquí conectados por TikTok, y no sé, puede ser que alguien que esté, de los que esté conectados aquí, lo tengan como una de las vacas sagradas del cristianismo contemporáneo, ¿sí? Si se sienten aludidos y de pronto se van a sentir ofendidos por lo que voy a decir, me disculpan. Tengo que hablarles de uno de los padres del misticismo contemporáneo. Y ustedes dirán, uno de los padres del misticismo contemporáneo, ¿quién será ese?
Estoy hablando del señor Juan Carlos Harrigan, ¿sí? De ese hombre que para muchos es un hombre ungido de Dios. Pobres de esos que creen eso. No saben ni a dónde están parados. Pueden buscar un video, ojo aquí con esto, ustedes lo pueden comprobar. Ustedes pueden buscar un video, ya saben qué plataforma, que él tiene, el cual se titula, tomen apunte y lo buscan después de que terminemos si ustedes gustan. Él tiene un video, el cual se titula El poder de orar de madrugada. En ese video este hombre habla que orar de madrugada, escuchen las sandeces que dice y ustedes las pueden comprobar. Esto yo no me lo estoy inventando. Este hombre dice, amados hermanos, que orar de madrugada hace que Dios traiga una respuesta pronta y que a esa hora uno puede establecer una mejor y más estrecha, según él, relación con Dios. Hágame el bendito favor. Pero nada de lo que dice lo fundamenta con la palabra. Y si usted busca el video, lo va a comprobar. Nada de lo que dice, él dice, mire, vamos a este texto, mire lo que dice este texto. Mire que el texto dice que si usted se levanta a la madrugada a orar a esa hora, Dios lo va a escuchar mejor todavía. No utiliza ningún fundamento para las sandeces que está diciendo, ¿sí? ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque no puede utilizar ningún texto bíblico como fundamento. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento escritural para eso. Bien, pero para manipular los incautos que lo siguen, él suelta unas palabras infladas, ¿no? Llenas de misticismo. Y dice que a la madrugada es mejor orar porque a esa hora es donde la brujería y el satanismo se mueve. Y eso puede ser cierto, ¿sí? Pero también dice que el que ore a esa hora verá a Dios de una forma extraordinaria. Wow. La cuestión es esta, amados hermanos. ¿Cuál es el texto que este manipulador utiliza? ¿Cuál es el texto que ese manipulador de la fe usa para engañar a los pobres que lo tienen como un tremendo hombre de Dios? El texto que él utiliza en ese video es Proverbios capítulo 8 y quiero que se remitan a ese texto. Proverbios capítulo 8, versículo 17. Repito, todos los que quieran ver el video lo pueden buscar. Ustedes buscan el poder de orar de madrugada, Juan Carlos Harrigan, y ahí se van a encontrar con el video. Es el video de 11 minutos, para ser más específico, si lo quieren buscar. Bien, el texto que este manipulador de la fe, que este falso profeta utiliza es Proverbios capítulo 8, versículo 17. Uno ve a este hombre enseñar la palabra y es como ver a un niño. Es como, yo creo que un niño le haría una mejor exégesis de la palabra que este hombre. ¿Cuál es el texto que él utiliza? Utiliza Proverbios capítulo 8, versículo 17. ¿Qué es lo que ese texto dice? Ese texto dice de la siguiente manera. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Pongan cuidado a esto. El texto dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ya, entonces él dice, listo, ahí está el fundamento. ¿Ven? Dios está diciendo allí que los que lo hallan a él son los que se levantan temprano, a la madrugada, porque ahí dice temprano. Punto, se acabó. ¡Ay, tremendo! Y la gente por allá queda, ay, ay, uy, qué revelación, qué tremendo, es tremendo varón de Dios. Este hombre, ¿cómo interpretó eso? Ese misterio que hay allí en Proverbio 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Claro, yo nunca había entendido eso. Bendito Dios por Harrigan. Y después resulta que este tipo interpreta temprano como un niño de 5 años y lo asume
como si el texto estuviera hablando literalmente del tiempo cronológico nuestro, ¿sí? Primero que todo, amados hermanos, permítanme contextualizarlo sobre el texto. Resulta que el proverbista está escribiendo allí en ese proverbio sobre la excelencia y sobre la eternidad de la sabiduría, ¿sí? O sea que quien habla allí es la sabiduría. Obviamente podemos comprender que es el mismo Dios porque Él es la sabiduría. ¿Ok? Entonces, este tipo interpreta que Dios está diciendo allí que todos los que se levantan de madrugada a orar, a buscarlo, lo van a hallar. O sea, solo los que oran de madrugada lo van a hallar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya en la mañana y en la tarde el Señor sale a hacer unas diligencias divinas y ya no tiene tiempo para dejarse hallar de nadie más. O sea, él solamente se lo halla en las horas de la madrugada, ¿no? Es como cuando usted coge y le habla a sus contactos en teléfono y dice, mire, si me van a llamar mañana, llámeme por la mañana nomás, porque yo en la tarde, en la noche no voy a estar. Así lo interpreta este tipo. De esa forma tan vaga lo interpreta. ¿Sí? O sea, Dios ya no tiene tiempo ni en la mañana, Dios no tiene tiempo a mediodía y Dios no tiene tiempo en la tarde y tampoco tiene tiempo en la noche. Él mantiene haciendo diligencia divina en el cielo. ¿Sí? Entonces ya no tiene tiempo para dejarse hallar de nadie. Simplemente es a la madrugada. ¿Sí? Entre 12 y 6 de la mañana, 5 de la mañana. Bien. Pero ¿en verdad es eso lo que el texto está diciendo? Ojo aquí. ¿En verdad es eso lo que el texto está diciendo? No, eso no es lo que el texto está diciendo. Cuando nos remitimos al texto original, ojo aquí, cuando usted busca Biblia interlineal hebreo-español, ojo aquí, y antes de hacer eso quiero dejar algo claro. Escúchenme muy bien todos, por favor. Antes de ir al texto original, quiero dejar algo claro. No porque la versión Reina Valera hable de temprano o haya traducido temprano del latín al español, quiere decir que está tergiversando el sentido del texto en su idioma original porque no lo está haciendo. Ojo aquí, porque no quiero que usted piense que yo le digo vámonos al texto original es porque aquí hay un error en la Biblia. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que pasa es que este tipo, como mucha gente, se fundamenta en una versión sin tener en cuenta para establecer una doctrina como esta, que es una enseñanza irresponsable, porque el texto no está diciendo eso. Este tipo lo que está haciendo es forzando un texto para que el texto diga lo que el texto no está diciendo. Si yo soy un ministro responsable, antes de yo establecer una doctrina, tengo que mirar si tengo el fundamento contextual bíblico para poder fundamentarla. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como ministro? Como un hombre que se supone que estudio la palabra y que expongo la palabra, tengo que tengo que constatar los textos en diferentes versiones para yo darme cuenta qué es lo que el texto quiere decir y si lo estoy interpretando de manera correcta. Hago el ejercicio responsable, voy al texto original, voy a varias versiones y compruebo que lo que estoy entendiendo es lo correcto. Entonces, cuando yo digo, vamos al texto original, vuelvo y lo repito, amados, no estoy diciendo que la versión Reina Valera 1960 sea una basura. Yo no estoy diciendo eso. Y lo aclaro porque mucha gente se deja meter esos cuentos en la cabeza y eso es peligrosísimo, ¿sí? Entonces, vuelvo y lo reitero. No porque la versión Reina Valera hable de temprano o haya traducido del latín al español, temprano quiere decir que la versión Reina Valera está tergiversando el sentido del texto en su idioma original, porque no lo está haciendo, amados hermanos. ¿Sí? Espero me estén entendiendo lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que este vago, por no decirle otra cosa, lo que pasa es que este vago e irresponsable lo está interpretando a su manera para fundamentar su tesis mística.
¿Sí me están entendiendo lo que les estoy diciendo? ¿Cuál vago y cuál irresponsable? Harrigan. Ese vago y ese irresponsable lo que está haciendo es tomando el texto y lo está interpretando a su manera para poder fundamentar su tesis mística. ¿Sí? Cuando ustedes van al texto original, en el texto original no aparece la palabra temprano. ¿Sí? El texto original no dice temprano, utiliza el término afán. ¿Vale? Cuidado lo importante de esto. En el texto original dice afán, o sea, y me hallan los que con afán me buscan. ¿Ven? Otra versión dice con intensidad, o sea, y me hallan los que con intensidad me buscan. Entonces, cuando uno tiene esto claro, comprende ya que la palabra temprano en la Reina Valera no necesariamente sugiere tiempo literal haciendo referencia a una hora, sino a hacer algo pronto. Yo no tengo problema con interpretar temprano. Para mí temprano no tiene nada que ver con tiempo, es con hacer algo pronto. ¿Sí? Espero me estén entendiendo. El misticismo, ahí les pongo una idea del problema del misticismo con la oración. La oración es uno de los medios para yo establecer relación con Dios, pero el misticismo la tergiversó. Ahí les pongo un ejemplo de cómo el misticismo le ha hecho daño al cristianismo bíblico. No al cristianismo contemporáneo, al cristianismo bíblico. Resulta que el misticismo también afectó la otra forma o manera de relacionarnos con Dios. Estoy hablando de lo que nosotros llamamos adoración y alabanza a Dios. Ojo, comprendiendo que esto es importante, que ustedes lo entiendan y lo aprendan. Ojo, comprendiendo, amados hermanos, que adoración a Dios es reconocer lo que Él es. Eso es adorar a Dios. Reconocer lo que Él es. Alabanza es otra cosa. Alabanza no es reconocer lo que Él es. Alabanza es reconocer lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, teniendo esos dos conceptos claros, paso a decirles esto. En la conversación que el Señor Jesús tuvo con la mujer samaritana, le dijo lo siguiente. Quiero que me acompañen al Evangelio según San Juan, capítulo 4, del versículo 23 al versículo 24. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 23 al 24. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana en ese texto? Le dijo esto. Mas la hora viene, le dijo Jesús, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, y quiero que mediten en esas palabras, por favor, amados hermanos, verdaderos adoradores. ¿Por qué tengo que meditar en verdaderos adoradores? Porque obviamente, si Jesús está hablando de verdaderos adoradores, quiere decir que hay adoradores que no son verdaderos. ¿Sí? Semántica simple. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué les digo que mediten en esto? Porque se supone y se entiende que nosotros decimos que como iglesia somos adoradores de Dios, ¿cierto? Lo que no, lo que me tengo que preguntar es si yo soy un verdadero adorador o soy de esos falsos adoradores, ¿sí? Que yo llamo aduladores, no adoradores, ¿sí? Hay adoradores y hay aduladores, que son términos completamente distintos. Ok. Porque también dice el texto, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, es algo que Dios busca, ¿sí? O sea, no es algo, a ver, cuando uno busca algo,
¿cierto? Cuando uno dice, yo necesito esto, vení, yo voy y lo busco. Y busco y no lo encuentro y lo sigo buscando. Eso significa que eso que yo estoy buscando no es algo tan común, no es algo que se dé así como en cualquier esquina, ¿no? O sea, ojo con eso que es importante. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Ojo aquí, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana con estas palabras? Lo que Jesús describió allí, amados hermanos, lo que Jesús describe en esas palabras es la base, ojo, la base de la adoración verdadera. Ese es el texto bíblico que contiene la base de la adoración verdadera, ¿sí? No se encuentra en un lugar específico y tampoco contiene adornos, que pueden ser adornos humanos, que es lo que hacemos a veces nosotros, y es un error. Es simple, es espíritu, es en espíritu y en verdad. Pastor, explíqueme un poquito qué es adorar en espíritu. Adorar en espíritu, amados hermanos, simple, significa que nuestra adoración no es carnal. Ojo, que no se produce desde nuestra naturaleza pecaminosa, que no se produce desde nuestra carne. Esa no es la adoración que a Dios le place, no es la adoración que a Él le gusta, no es la adoración que Él busca. ¿Sí me están entendiendo? Esa adoración no es carnal, tampoco es almática. Es una adoración guiada por el Espíritu de Dios a mi espíritu y yo desde mi espíritu se la ofrezco a Dios. Eso suena simple, pero en la práctica no lo es. En la práctica no lo es, amados hermanos. Cualquiera puede decir, yo soy un adorador, yo adoro a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a verlo. Hay que verlo. ¿Sí? Puede sonar simple en teoría, pero en la práctica no lo es. Créanme que no. Adorar en verdad significa que nosotros adoramos de acuerdo a todo el consejo de la palabra de Dios. ¿Sí? Especialmente a lo que nos compete, que es a la luz, ¿sí? De la revelación del Nuevo Testamento, de lo que nos compete a nosotros como iglesia. Ojo que eso es importante, de lo que nos compete a nosotros como iglesia. ¿Ustedes me están entendiendo lo que les quiero decir? No, pastor, la verdad no estoy entendiendo. Me explico. Cuando yo les digo que adorar en verdad significa que nosotros como iglesia, ¿sí? Que estamos bajo un nuevo pacto, adoremos de acuerdo a todo el consejo de Dios revelado en su palabra, especialmente a la luz de la revelación del Nuevo Testamento. Eso implica que nuestra adoración tiene que ser bíblica, ajustada a los parámetros bíblicos expuestos en las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo cuando Pablo hace referencia a una adoración o a una alabanza, y ya les voy a explicar eso. El principal peligro, amados hermanos, del misticismo en la adoración y en la alabanza a Dios es que puede distorsionar completamente la figura preeminente que Dios tiene que tener en nuestro culto racional. ¿Sí? En nuestro culto racional. Recuerdan las palabras de Pablo, ¿no? Presentad pues vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pastor, ¿qué es un culto racional? Un culto con sentido. ¿Sí? Un culto con sentido. Me parece que la palabra griega allí en el texto original, si mi memoria no me falla, es la palabra lógicos, que es de donde surge la palabra que nosotros entendemos como lógica. O sea, que sea un culto con lógica. ¿Sí? Bien, vayamos a lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 15. Acompáñenme allí.
Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 15. Dice así. Miren lo que Pablo dice allí. Dice Pablo que pues, póngale cuidado a esto porque yo sé que de pronto muchos de ustedes, de hecho, hombre, tengo que creer que muchos de ustedes han leído este texto, ¿sí? De hecho, quiero creer que todos han leído el texto. Ojo aquí, por favor. ¿Qué pues? Dice Pablo, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Ya le explico eso que es muy, muy importante, ¿sí? O sea, yo tengo que saber lo que yo estoy orando a Dios. Es lo que Pablo está diciendo. Yo tengo que orar en el espíritu, pero tengo que orar con entendimiento. O sea, eso implica sabiendo lo que yo estoy orando a Dios. ¿Qué es lo que yo le estoy pidiendo a Dios? ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Ojo aquí, que es el tema que estamos tratando. Dice Pablo, cantaré con el espíritu, ojo aquí, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, o sea, poniendo atención a lo que canto, porque no es cantar por cantar. Pastor, ¿qué nos quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir eso? Repito, uno de los problemas que hoy tenemos dentro del cristianismo contemporáneo, que ha sido producido por el misticismo cristiano, es que nos permeó, nos tocó, nos tergiversó, ¿sí? Deformó la adoración bíblica y la alabanza bíblica, ¿sí? Lo digo en otras palabras, amados hermanos. La idea de que adorar sea solo una experiencia de los sentimientos, anulando la mente, no tiene fundamento en la enseñanza bíblica. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque hoy, en la mayoría de denominaciones autodenominadas cristianas evangélicas, se cantan canciones que van aún en contra de la palabra de Dios, pero la gente las canta. Uy, ¿cómo así? Yo no sabía eso. Hermano, bienvenido a mi mundo. En la mayoría de denominaciones cristianas evangélicas, cuando llega el momento disque de adoración y de alabanza, las canciones que se cantan son canciones que van en contra de la palabra de Dios. Pero a muchos les interesa cantarlas. ¿Por qué? Porque esas canciones tienen un ritmito pegajoso, ¿sí? Un ritmito sabroso, un ritmito bueno. Sí, solo porque suene bien y mueva las fibras del alma, venga, vamos a cantarla. Eso, ¿qué es lo que, si lo que estamos cantando es bíblico, si tiene coherencia escritural o no, eso qué importa? Hombre, la canción es bonita y pone a llorar a todo mundo. Mire la gente como llora cantando la canción lo más de hermosa. Esa es la canción que hay que cantar porque esa es la que toca las fibras. Misticismo cristiano en lo que nosotros llamamos adoración y alabanza. Les voy a dar algunos ejemplos. En la canción de una cantante cristiana llamada Jocelyn Arias, que se llama El trono sublime, se llama la canción, El trono sublime, sí, que fue muy popular años atrás, dice, dice en el coro de la canción, y los 24 ancianos dicen, Santo, Santo, Santo a su majestad. Y mucha gente cantaba la canción. Y los 24 ancianos dicen, Santo, Santo, Santo a su majestad. Entonces, cuando vas a la Biblia, te das cuenta que los que decían Santo, 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 no eran los 24 ancianos, sino que eran los cuatro seres vivientes. Eran los cuatro seres vivientes, los que registra Juan el Apocalipsis, que están diciendo Santo, 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 no son los 24 ancianos. Los 24 ancianos representan la iglesia de Cristo en el cielo, en ese contexto. Y los 24 ancianos adoran de otra manera, ¿sí? Por aquí tengo un pedacito de la canción, escúchenla, no sé si la podrán escuchar. Dicen santo, 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 a su majestad.
Y si escuchan la canción, ¿no? O sea, si escuchan el ritmo y la voz, wow, bonita. Y la música, sí, la voz como desgarrada. Y yo me imagino la hermanita ahí llorando, moqueando. Y los 24 ancianos cantaban santos. Mentira, no eran los 24 ancianos, pero la gente la canta. Solo por ponerles un ejemplo. Vamos a otro ejemplo de una canción que sí es más conocida por ustedes, que es la canción de Nancy Amancio llamada Arrebato. ¿Sí? Una canción que cita que ella es cabeza y no cola, haciendo referencia a una promesa que Dios le da a Israel y no a la iglesia. Y además de eso, en esa canción, ella le canta al diablo, ¿sí? En esa canción ella habla con el diablo. Se puede decir sin ningún problema que es una canción dedicada al diablo, porque es a él a quien ella le está cantando en esa canción. La pregunta es, ¿dónde en la Biblia, cuál es el texto bíblico donde se nos exhorta a nosotros como iglesia a hablar o a discutir con el diablo o a reclamarle algo al diablo, ¿sí? O a arrebatarle algo al diablo? Santiago 4:7 dice, así que humíllese en delante de Dios. La versión Valera dice, someteos pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros, ¿sí? Si nosotros leemos detenidamente ese versículo, vamos a encontrar la clave para obtener la victoria, que es humillarnos delante de Dios, no es ir a arrebatarle nada al diablo, ¿sí? Y miren que esto va acorde con lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Les voy a dar otro ejemplo. Una cantante llamada Rosa Carina en su canción Mi Abogado, ojo, en su canción Mi Abogado, ella insinúa que el diablo quiere hablar con ella, ojo, que el diablo quiere hablar con ella, ¿cierto? Mas ella le dice que no, que ella no va a hablar con él, que, que si el diablo quiere hablar con ella, que ella no está dispuesta a hablar con él y que el diablo tiene que hablar es con el abogado de ella, ¿sí? Que es Jesucristo, obviamente. Pero eso no es bíblico. ¿Por qué no es bíblico? Porque la Biblia nos enseña que tenemos abogado para con nuestro Padre Celestial, no para con el diablo, ¿sí? Para propiciación de nuestros pecados, no para defendernos de Satanás, porque él no es quien para acusarnos a nosotros. Que es cuando Pablo dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, si alguno hubiese pecado, no, es Juan que dice eso, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero son canciones que se cantan, hermano, ¿sí? Son canciones que se cantan. Luego viene la de Marcos Barriento, hágame el favor, que esa yo la canté por mucho tiempo y me gustaba esa canción y me ponía a llorar. Me ponía a llorar esa canción. La canción que dice, ven Espíritu, ven y lléname. Venga un momentico. Yo hoy digo, wow, yo cómo cantaba esa canción. Cuán perdido estaba. Cuán perdido estaba. Sí, la canción era bonita. La instrumentación, el sonido, el ritmo, la melodía, hermosa. La voz de Marco Barriento, una voz muy bonita. Ven. Y llegamos a la congregación y todos en la iglesia cantábamos y muchos lloraban cantando la canción. Pero venga, la Biblia dice que todo hombre y toda mujer que está en Cristo tiene el Espíritu Santo morando, no visitándolo, morando en él o en ella. Entonces, cuando yo voy a mi congregación, ojo, cuando yo voy a mi congregación, el Espíritu va conmigo porque él mora en mí. Entonces llego yo a mi congregación, el Espíritu Santo está en mí porque mora en mí. ¿Cómo voy a cerrar yo los ojos, a levantar las manos y decir, ven Espíritu, ven? Y el Espíritu es de adentro, mijo, yo estoy aquí, viejo, yo estoy aquí. ¿Sí me hago entender? Son canciones que pueden sonar bonitas porque la voz del que canta o la que canta es bonita, porque el sonido del instrumento es bonito, los acordes son bonitos, pero ¿es escritural? ¿Es escritural la canción?
Nuestras adoraciones en nuestras congregaciones tienen que servir para que a través de lo que cantamos desarrollemos más conocimiento de Dios. Por eso es que las adoraciones y las alabanzas de la iglesia de Cristo tienen que ser bíblicas, tienen que tener un contenido bíblico, porque cada vez que yo canto, yo tengo que edificarme aún con lo que yo estoy adorando y alabando a Dios. ¿Me están entendiendo? Ahí les pongo un ejemplo, hermano. Un ejemplo. ¿Y qué me dicen ustedes de la canción de Tercer Cielo, Yo te extrañaré? Una canción donde la gente habla con los muertos y el muerto habla. Y el muerto dice, es que ya no llores por mí. ¿Y dónde está ese berriondo que está hablando? Si la Biblia dice que el que muere ya no tiene parte en el mundo de los vivos. Y que ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz. Y la gente llore y moque porque el muerto le está hablando, hermano. Eso es una cosa que yo digo es una cosa de locos, hermano, lo que pasa en medio del cristianismo bobo, que yo llamo el cristianismo bobo, ¿sí? O el cristianismo ingenuo, pues, para que suene más bonito. Pero para mí es el cristianismo bobo, porque uno tiene que ser bobo para uno comerse todas esas mentiras y esas sandeces que nos metieron, que el movimiento pentecostal y carismático nos es el culpable de la condición paupérrima del cristianismo contemporáneo, amados hermanos. De modo que ahí tienen ustedes un ejemplo de la importancia que tiene el desarrollo de este tema, que hoy es la segunda parte. De modo que los invito el próximo miércoles y los que están viendo el video por YouTube no se pierdan la tercera parte. El próximo miércoles a partir de las 8 p.m. hora Colombia vamos a continuar con la tercera parte de este tema que estoy plenamente convencido que los va a edificar mucho a cada uno de ustedes, amados hermanos. Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud que quiera expresar. Este es el momento. Vamos con los que están aquí en esta plataforma. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta que hacer? ¿Algo que de pronto quieran aportar? Bendiciones. Hola, Carlos. Gracias y pasa a todos los hermanos, pastor, ¿cómo está? Bien, mijo, bien, cuéntame, te escucho. Bien, pastor, muy interesante el tema, muy importante, la verdad, esto cada vez tiene más profundidad, queda uno con ganas de más, con ganas de más. Eh, Usted acaba de responderme una pregunta sin hacérsela, porque incluso yo le iba, en esos días estaba pensando preguntarle acerca de ese tema de la música, porque sí es verdad. Uno critica, juzga las canciones seculares porque tienen tantas influencias en los jóvenes, porque tienen contenido sexual, porque tienen influencias en las drogas, adulterio, etcétera, etcétera, las canciones seculares, ¿cierto? Pero muy poco uno analiza las canciones, entre comillas, espirituales que uno canta en la iglesia. Como usted lo dice, simplemente porque es de un cantante reconocido, porque muchas veces esas canciones se cantan es por mera moda. Ah, no, es que, por ejemplo, Cristi Liclario sacó una canción y esa canción está pegando en toda la iglesia. Exacto. Entonces cantemos esa canción porque en la iglesia de allá la colocan bastante y esa canción le gusta a la gente y la gente se mueve y la gente aplaude y la gente brinca y etcétera, etcétera, simplemente por moda, pero más no porque lleva una intención de adorar o una intención de verdaderamente glorificar a Dios. Y Ok. así sucesivamente pasa con muchas canciones así, que uno ingenuamente, ¿verdad? Y ese texto bíblico que dice ahí en 1 Corintios 14:15 tiene mucha razón. Ingenuamente uno canta esas cosas, esas canciones, y no le presta atención a la letra.
no le pone el punto lógico, ¿verdad? Que si eso está glorificando a Dios, es bíblico o no. Esa canción, por ejemplo, que usted hablaba de Nancy Amancio, yo por mucho tiempo, esa canción, uno decía, uy, wow, eso es una guerra espiritual, batalla, que se ve chévere, etcétera. Pero cuando uno va a analizar, y he escuchado de otros hombres también que han criticado esto, analizar, hombre, eso es antibíblico, porque no tiene, o sea, no tiene lógica, es una completa herejía. Y así sucesivamente muchas canciones, ¿por qué? Porque simplemente es pura moda, pero no lleva a la adoración verdadera. Exacto, y de hecho, si ustedes miran el disco donde ella mete esa canción, el disco tiene como título Estableciendo el Reino. Ajá. Ahí ya se descontextualiza todo porque ya hace parte del concepto teológico que hoy desafortunadamente hace parte del cristianismo contemporáneo y es el dominionismo. El dominionismo es el pensamiento teológico que cree que la iglesia de Cristo es la que va a establecer el reino aquí en la tierra y ella cree en eso. Esa mujer cree en eso. Y esa mujer es una de las más, de las que aplica, de las que pregona ese cristianismo místico también, es muy mística, Ella es muy demasiadamente mística. mística. Exacto, Carlitos. Entonces Gracias. era como eso. Ya después seguimos con la otra definición de sincretismo, iglesia Eso, emergente. ese Muy buenos tema, los temas. este tema es bien profundo y bien edificante para todos. Espero que no se pierdan las enseñanzas, amados hermanos. Osquita, cuéntame. Ya, el problema también es que no analizamos las letras de los temas que cantamos. Por ejemplo, hay una canción que dice, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, se refiere al Espíritu Santo. Y dice algo, está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Al Espíritu Santo lo están tratando como una cosa, como un objeto, como un impersonal. Como un aceite espeso, como un aceite espeso brillante. Sí, entonces cuando no analizamos las letras de las canciones que interpretamos, nosotros mismos nos ponemos en riesgo de cantar cosas que son antibíblicas, anticristianas y contra el mismo Dios y el Espíritu Santo. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar bien lo que estamos cantando para poder interpretar lo que sí es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Es correcto, Osquitar. Eso es la verdad. Todo eso lo vamos a analizar. Gracias, mijo, por el aporte. Todo esto lo vamos a analizar en este tema. Y bueno, termino dándole un saludo a todos los que están viendo este video por YouTube cuando lo están viendo. Si ustedes no están suscritos al canal, por favor, suscríbanse. Los que no lo hayan hecho todavía del grupo de TikTok y del grupo de la congregación, por favor, colabórenme con eso porque necesitamos llegar a los 50 para que YouTube nos permita transmitir en vivo también. Bueno, amados, que la paz y la gracia del Señor les acompañe a todos ustedes. Un abrazo para todos. Nos vemos el domingo, Dios mediante. Y recuerden, el próximo miércoles no se pierdan la tercera parte de esta serie. Un abrazo para todos. Amén, gracias y paz.